Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Y hoy tenemos el título "¿Y ahora cuál es mi siguiente paso?". Y en esta ocasión pues quería reflexionar no solo sobre el siguiente paso a dar, sino sobre preguntas a plantearnos, preguntas que nos pueden ayudar a avanzar en nuestra vida, a afrontar situaciones que se presentan y ante las que tenemos que dar una respuesta, quizás hacer cambios. Y leí algo sobre Einstein que decía que si tuviera que resolver un problema en el que le fuera la vida en 1 hora, dedicaría 55 minutos de esa hora a buscar una pregunta y en 5 minutos encontraría la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sabemos plantearnos preguntas delante de esas situaciones que hemos de afrontar, pues es como que esa pregunta, de alguna manera, tiene intrínseca la respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos sobre ello. Por ejemplo, vamos a intentar situarnos en nuestra vida. Sentimos que nuestra vida está frente a nosotros como un escenario, y en ese escenario pues nos vienen diferentes situaciones, ¿no? Y viene una situación en concreto que no esperábamos, que sucede algo de repente, ¿no? Y algo que sentimos que nos plantea tomar una decisión, hacer algún cambio, quizás hacer algo de forma diferente, cambiar alguna actitud, ¿no? Entonces, ante esa situación, fácilmente nos puede surgir una pregunta. ¿Y ahora qué hago? Quizás es la pregunta más normal que nos puede surgir, ¿no? Ante esa situación que tenemos ahí frente a nosotros, en ese escenario de nuestra vida. Y si dejamos ir esa pregunta, ¿y ahora qué hago?, yo la sensación que tengo es como que me siento perdida. No es como que ¿y ahora qué hago? Es como que esa pregunta me lanza a un espacio como muy amplio en el que no siento ningún tipo de soporte ni dirección hacia la que dirigirme, sino es un espacio en el que pueden haber tantas posibilidades, y en ese espacio pues no me es fácil encontrar una respuesta. En cambio, si me pregunto ante esta situación, ¿y ahora qué paso puedo dar? Es como que esa pregunta me sitúa en un espacio distinto, en una perspectiva diferente. Me está de alguna manera limitando ese terreno que hay frente a mí, en el que tengo que encontrar la respuesta. Me está limitando la respuesta a un paso a dar. Y al mismo tiempo, esa pregunta, ¿y ahora qué paso he de dar?, de alguna manera me está planteando en qué dirección dirigirme. Si tengo que dar un paso, tengo que ir en algún sentido. Es como que una pregunta me lleva a la otra, dentro de esta situación que implica hacer algún cambio, tomar alguna decisión. ¿Qué paso voy a dar? Pero ¿en qué sentido voy a dar ese paso? Quiere decir, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué quiero conseguir al dar ese paso y al querer solucionar esa situación o al tomar la decisión ante esa situación? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero conseguir? De alguna manera ya estoy buscando como una dirección hacia ese paso a dar ante esa situación.
Y por otro lado, también preguntarme, ¿de dónde parto? Tengo esta situación enfrente, quiero llegar hasta allí, quiero dar un primer paso, pero ahora mismo yo, ¿cómo me siento? ¿Cómo siento mi energía? ¿Cómo siento mi fortaleza? ¿Cómo me siento en este momento delante de esa situación para saber de dónde parto? Y también para hacer ese recorrido, para hacer ese viaje, ¿con qué recursos cuento? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué cualidades? Y cuando estaba pensando en esto, me vino a la mente Google Maps. No sé si habéis utilizado alguna vez esta aplicación para saber llegar a algún sitio. Si usamos Google Maps para llegar a algún punto en concreto, ¿qué nos pregunta? Lo primero que nos pregunta es dónde queremos ir. Pero luego nos pregunta de dónde partimos, porque no es lo mismo llegar a Madrid desde Barcelona o desde Bilbao. El recorrido es diferente. Entonces, ¿dónde quiero llegar yo para solucionar esa situación que he de afrontar? ¿De dónde parto? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo voy a ir hasta allí? Google Maps nos pregunta, ¿cómo voy a ir? ¿En coche? ¿En transporte público? ¿Andando? Quiere decir, ¿con qué recursos cuento para hacer ese recorrido? ¿Qué conocimientos, qué fortalezas, qué cualidades? Y entonces Google Maps nos va ofreciendo un recorrido, pero luego nos lo desgrana paso a paso. Nos dice, camina 300 metros hasta tal calle y luego gira a la derecha. Y nos va dando pasos para ir avanzando. Y son un poco estos pasos que tenemos que ir descubriendo para llegar a afrontar esta situación que viene frente a nosotros. Ahora veremos algún ejemplo más sobre esto. Y esa meta que yo veo que me gustaría llegar para solucionar esa situación, quizás la veo lejana ahora. Pero si de mi interior surge como una necesidad, ¿no? El querer llegar hasta allí para realmente solucionar esa situación, para realmente afrontarla, el no me he de limitar. El paso que yo voy a dar ahora va a ser un paso. Y después de ese va a llegar el siguiente, y después va a llegar el siguiente. Entonces, no me tengo por qué limitar en esa meta, aunque ahora mismo la pueda ver lejana. Pero no rendirme a los condicionamientos de mi mente, a las limitaciones que me imponga mi mente, ¿no? Diciéndome, no, eso es casi imposible, ¿no? Llegar a conseguir eso. Pero sin embargo algo en mi interior me está diciendo que esa es la meta a la que yo quiero llegar, que eso ahí es donde yo quiero estar. Pero ahora en este momento voy a descubrir cuál es el siguiente paso y eso me va a ser fácil de afrontar ese paso a dar. Y hace poco estaba hablando con una persona de 85 años. Se estaba quejando de que las piernas le aguantaban menos cada vez, que le dolían mucho las rodillas, que cada vez tenía menos fuerza. Y de repente me dice, ¿y ahora por qué me pasa esto a mí? Y cuando me hizo esta pregunta, la verdad es que me descolocó un poco. Es como que internamente algo se tambaleó, ¿no? Porque era como que no tenía sentido para mí esa pregunta, ¿no? Y de alguna manera la respuesta que surgió en mí fue hacerle otra pregunta. Le dije, ¿tú por qué crees que te pasa esto a ti?
Y esta persona me dijo, bueno, fue como una pausa, ¿no? Como un silencio, esos silencios que contienen, que son consistentes, ¿no? Que hay detrás como algo descubierto, ¿no? Y me dice, bueno, será porque tengo 85 años. Y de alguna manera ahí es descubrir desde dónde partimos para afrontar esa situación y aceptarlo también de alguna manera. Son situaciones pues, que quizás no nos gustan, que no quisiéramos, pero claro, decimos que hemos de ser optimistas, pero realistas también. El optimismo implica el ser realista, ¿no? Entonces, con 85 años, pues el cuerpo no funciona como cuando teníamos 50 o 60 o 70, ¿no? Entonces, he de aceptar de dónde parto, ¿no? Parto pues de que ahora tengo unas limitaciones. ¿Y dónde quiero ir? Pues quiero seguir moviéndome, quiero seguir andando, pues quizás necesito usar un bastón o quizás necesito usar un caminador o de ir más a poco, o quizás el recorrido que antes hacía en menos tiempo, pues ahora he de dedicar más tiempo, quizás he de sentarme en un banco en algún momento para poder hacer el mismo recorrido. Entonces es muy importante tener ese conocimiento de dónde parto y la aceptación de la realidad para saber cuál es ese siguiente paso que voy a poder dar, porque esos pasos también han de ser realistas, ¿no? Han de contemplar de dónde parto, también esa meta a dónde quiero llegar, pero también de dónde parto para poder dar el paso que puedo dar ahora. Y estos planteamientos, estas preguntas, nos las podemos hacer para afrontar situaciones a nivel más externo, pero también a nivel interno, ¿no? Sabéis que desde esta asociación trabajamos ese mundo interior, ¿no? El autoconocimiento, el autofortalecimiento, ¿no? Y pensaba, pues este proceso de preguntas, pues para conseguir una transformación a nivel interior, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, un buen reto, ¿por qué conformarnos con poco, no? Eliminar el ego. Muchas veces se plantea, ¿no?, que no es cualquier cosa eliminar el ego. Esa identidad limitada en la que nos hemos estado apoyando durante mucho tiempo, que ha sido como un soporte, como muletas, pero que realmente no somos eso, ¿no? Ese ego que nos lleva pues a compararnos, a juzgarnos, quizás a criticar, quizás a sentirnos débiles o quizás a entrar en la arrogancia, ¿no? Diferentes aspectos a los que nos lleva el ego, esa identidad que no somos realmente. Y bueno, pues nos podemos proponer esa meta, eliminar nuestro ego. ¿Por qué no? Si es como una necesidad que podemos sentir que hay en nosotros, porque nos hace sentir mal, al final nos hace sufrir. Entonces, ¿por qué no proponérnoslo? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿De dónde partimos? Pues lo podemos ver pues, en esas situaciones que nos hacen emerger el ego. Por ejemplo, una situación en la que quizás me equivoco, en la que quizás cometo un error. ¿Qué pasa en mí? Pues es posible que me empiece a juzgar, a verme, a ver toda mi vida reflejada en ese error, y a sentirme fatal, a intentar justificarme, en vez de aceptar pues que me he equivocado, que he hecho algo mal, he hecho algo erróneo, pues intentar justificar ese error.
No, es que me lo han dicho mal, es que no me lo han explicado bien, es que no lo he entendido, justificaciones, ¿no? Diferentes justificaciones. Cuando estamos en esa posición del ego que intenta de alguna manera protegerse, defenderse, es normal, ¿no? Porque desde el ego nos sentimos vulnerables. Entonces vamos descubriendo, ¿no?, esas situaciones en las que emerge el ego, quizás crítica hacia otros, criticamos a alguien pues quizás para sentirnos un poco mejor nosotras mismas, ¿no? Es que mira, no estoy tan mal porque mira esa persona cómo está, ¿no? Yo veo que está mucho peor que yo, ¿no? De alguna manera criticamos pues quizás para no sentirnos tan mal, ¿eh? O nos comparamos. Cada uno puede descubrir esas diferentes imágenes del ego, esas diferentes caras del ego desde donde partimos. Simplemente aceptarlo. Es normal que hayamos llegado hasta ahí porque no conocíamos nuestra verdadera identidad, no conocíamos nuestros recursos, nuestras fortalezas, hemos aprendido enfocándonos en nuestras debilidades, en nuestros defectos. Entonces es normal que ese ego esté ahí funcionando. Simplemente es conocer, ¿no?, como esa persona de 85 años, pues conocer y aceptar que tiene 85 años y que debido a eso pues tiene unas limitaciones. Entonces conocer ese ego cuando surge y conocer también las herramientas que tenemos, ¿no? Si vamos a pie en ese viaje, si vamos en coche, si vamos en transporte público, es conocer las herramientas que tenemos para afrontar esas situaciones en las que surge el ego. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues tenemos las herramientas de ser conscientes, de darnos cuenta, estando atentos. La atención es una herramienta muy importante cuando surge ese ego, ¿no? Esa situación en la que surge ese ego, ese juicio, esa crítica, esa comparación, ¿no?, ese justificarse. Y ahí otra herramienta muy importante que tenemos son los buenos deseos hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos. En ese momento tengo que tener como mucho amor hacia mí misma y aceptar pues que surgen esas actitudes desde ese sentimiento de debilidad, y es como generar internamente muy buenos sentimientos hacia mí misma, porque eso me va a dar la fortaleza para, por ejemplo, no intentar justificarme cuando he cometido un error y simplemente decir, pues sí, es verdad, me he equivocado, ¿no? A ver qué es lo que no ha funcionado bien. Quizás no he estado escuchando lo que me han dicho atentamente, quizás tengo algo que aprender, qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos las herramientas de la atención, de la conciencia, de nuestras cualidades que tenemos como que activar en esos momentos. Y esto es muy amplio, sigue siendo muy amplio, ¿no?, para llegar a conseguir eliminar el ego, ¿eh? Pero ¿cuál es el siguiente paso que quiero dar? Y entonces, por ejemplo, pues puedo coger una situación concreta de todos estos ejemplos que he comentado, pues una situación concreta en la que yo sé que se detona mi ego. Pues por ejemplo eso, cuando cometo un error, si me justifico, pues la próxima vez que cometa un error no voy a justificarme, simplemente voy a aceptar que he cometido ese error desde la humildad, pero también desde el autorrespeto. La humildad y el autorrespeto han de ir unidos, son dos herramientas muy importantes si queremos superar el ego. Desde la humildad, no lo sé todo, entonces acepto que me puedo
equivocar, pero puedo aprender. Tengo el autorrespeto de decir, vale, soy capaz de aprender, ¿no? Y ahí me sitúo en una base de comodidad, de estabilidad, en la que no tengo que estar justificando, sino que me abro mi corazón, mi mente, mi conciencia al aprendizaje y suelto la necesidad de justificarme. Y me propongo, pues durante un tiempo, ir dando ese paso. Cada vez que intente justificarme, pues no, voy a intentar mantener esos buenos sentimientos hacia mí misma, ese sentimiento de autorrespeto, de humildad, y desde ahí pues voy a aceptar ese error. Y cuando voy practicando esto, voy a sentir que cada vez esa actitud que he mantenido durante mucho tiempo y que surge de una forma como muy automática va a ir perdiendo fuerza. Y el ego automáticamente va a ir perdiendo fuerza y cada vez me voy a ir sintiendo como más sólida, más aposentada en esa identidad genuina de mis cualidades, de mi fortaleza, de mi conciencia espiritual, de mi sabiduría. Y cuando siento que ese paso ya como que lo he superado, pues puedo practicar pues con otra actitud, con otra situación en las que surge el ego, ¿no? Por ejemplo, criticar. Criticar es otro aspecto del ego. ¿Por qué critico? Pues porque de alguna manera intento ensalzar mi valor rebajando a otros. Es un aspecto del ego también. Entonces, pues puedo proponerme empezar pues con ese otro paso, ¿no? Para seguir cada vez haciendo que ese ego se vaya diluyendo, vaya perdiendo fuerza y que el ser cada vez esté como más activo, más presente, más fuerte, ¿no? Con todas sus cualidades como más activas. Muy bien, pues vamos a entrar en un ejercicio de meditación sobre este viaje paso a paso. Nos vamos a sentar cómodamente, sintiendo los pies bien apoyados en el suelo. Vamos a dejar nuestra espalda cómoda en el respaldo del asiento. Intentamos buscar una postura que le resulte cómoda a nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo que nuestra conciencia pueda permanecer despierta, alerta. Y en este momento no tenemos que hacer nada. Y vamos a ir apartando nuestra conciencia del mundo de la acción. Vamos a dejar atrás todo lo que hemos hecho. Y nos olvidamos de lo que tendremos que hacer. Y nos permitimos
simplemente ser. En este momento único y especial, y vamos a empezar a observar el movimiento de nuestra respiración. Y nos damos cuenta que es un movimiento continuo, constante. Un movimiento que no nos abandona en ningún momento de nuestra vida. Y es como la vida que tenemos que seguir caminando paso a paso. No nos podemos quedar parados. La vida implica cambios, movimiento, y al igual que mi respiración, ese suave ir y venir, en mi vida voy dando un paso a continuación de otro. Solo un paso a la vez. Para seguir avanzando. Y en estos momentos vamos a dar un paso con nuestra conciencia hacia nuestro interior. Y nos vamos adentrando en ese viaje que nos acerca a nuestro propio ser. Nos adentramos en ese espacio íntimo, en ese espacio de conciencia más profundo. Es como si regresara al hogar.
al encontrarme conmigo misma, en mi propia compañía. En contacto con sentimientos amorosos que emergen de mi corazón. Y me convierto en un buen compañero de viaje para mí misma. Una compañera amable, atenta, respetuosa. Disfruto de mi propia compañía. Nunca estoy sola. En este espacio interior sagrado, profundo, voy descubriendo mi verdadera identidad. Mi identidad espiritual. El ser consciente que soy. El ser amoroso. El ser verdadero.
estas son mis herramientas. Mis recursos para seguir avanzando en el camino de la vida. Y en este momento me voy a preguntar, ¿qué siento que necesito alcanzar o conseguir en este momento en mi vida? ¿Qué meta siento que es importante para mí en estos momentos en mi vida? Y en relación con eso que quiero conseguir, que quiero alcanzar, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo me experimento? ¿En qué punto me encuentro en este momento? Para saber de dónde parto. ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué fortalezas? ¿Con qué cualidades? ¿O con qué habilidades? Y ahora mismo, ¿cuál es el siguiente paso a dar hacia ese destino? Y ahora mismo, ¿cuál es el siguiente paso a dar hacia ese destino? Me permito ser verdadera conmigo misma.
propósito. Y en ese paso a dar, y voy a permitir que la luz del sol espiritual caiga sobre mi ser, sobre mi mente, sobre mi corazón. Y le voy a mostrar a ese sol espiritual esa meta, ese destino, para que llene de luz ese camino. Permito que la luz espiritual, que la luz de ese sol sutil llene mi ser. De fortaleza. Consistencia, de amor, y me siento tranquila, confiada. Sé que esa meta está ahí. Más o menos lejana. Pero me siento capaz de dar el siguiente paso. Y con este destino claro, y con el siguiente paso a dar, vamos regresando a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente. Aquí y ahora.
Om Shanti. Bueno, pues la vida, igual que la respiración, es continuo movimiento. Y a veces no nos gusta, a veces quisiéramos pararnos, quedarnos en una zona tranquila, lo que llamamos las zonas de confort, evitar los cambios. Pero cuando no nos permitimos caminar hacia ese destino que se abre entre nosotros, pues es como que la vida se paraliza y en vez de ser vida es como ir muriendo lentamente. Es como no permitir que el agua del río fluya o que la energía fluya. Y esto lo que nos lleva es al sentimiento de que en vez de vivir vamos tirando. No sé si alguna vez lo habéis dicho. O vamos haciendo. Y eso seguramente no es lo que queremos. Queremos esa vida con luz, con un sentido, con un destino, en la que vamos dando esos pasos que sentimos que podemos dar, ni más ni menos, pero que nos van acercando a ese destino luminoso. Bueno, pues gracias por haber estado ahí, compartiendo este espacio, este tiempo, y hasta otro día. Om Shanti.